Amigos de Dumas Informa, los artesanos panameños se están agremiando en un sindicato, creo que es la primera vez. Vamos a conversar con Yulisa Carrillo, ella es secretaria general provisional del SINAP. Señorita Carrillo, para que nos explique, ustedes por qué decidieron, en este caso, conformarse como un sindicato. Adelante. Hola, buenos días, señor Dumas. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Mi nombre es Yulisa, soy representante y hoy secretaria general del Sindicato de Artesanos de Panamá. Estamos en provisionales, introduciendo los documentos, ya están en el Ministerio de Trabajo, así que somos un sindicato en formación. Bueno, decidimos tomar esta decisión porque hay muchas cosas que tenemos que corregir y enmendar en el área de los artesanos. Nosotros somos artesanos o guardianes de la cultura, trabajadores de cuenta propia, pero que con el pasar de los años hay muchas cosas que van en detrimento de nuestra profesión. Y en base a eso decidimos unificarnos, caminar varias provincias y unir al sector artesanal. La figura para representar y salir en defensa es la figura del sindicato. Por eso tomamos la decisión a nivel nacional, el grupo de los artesanos que veníamos conversando ya hace varios años, en conformarnos y consolidarnos como Cuando habla sindicato. de, sí, cuando habla de problemas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tenemos una ley que es la base principal que rige la artesanía panameña, la ley 11. Es una ley que fue modificada en el año 2011. Es una ley que es ambigua, es una ley que está abierta a libre interpretación y que más que beneficio nos trae problemas. Es una ley que no está reglamentada, entonces tenemos que partir por ahí. Tenemos que arreglar esa ley que es la base de nuestra profesión, Sí, pero que es cuando usted una dice de ley, modificar, cuando habla de modificar ley, ¿a qué nos estamos refiriendo? ok, es una ley que necesita ser actualizada. Los problemas que existían hace 11 años no están hoy día. Es una ley que queda libre interpretación y es una ley que dice mucho y no dice nada. Entonces necesitamos trabajar en base a esa ley, seguridad social, eh, la otorgación masiva de carnet que se está dando, no siguen los procesos que establece la ley y una serie de irregularidades. Hemos visto en los últimos años cómo sectores, por lo menos personas extranjeras, ¿no? Se están dedicando al Correcto, tema de la artesanía en Panamá. correcto. Esa es una de las razones también por las cuales tomamos este movimiento, porque eso va en deterioro. La, la artesanía panameña es única y exclusiva del nacional. Y hoy día vas a un evento, vas a una plaza, vas a un bazar y te encuentras que la competencia de al lado, por llamarlo así, no es el nacional. El compañero de al lado es el extranjero. Entonces, lo que no se te permite en otros países, porque nosotros los permitimos acá en Panamá. Es, cuando te hablo de la ley, te hablo de un llamado a muchos ministerios y autoridades y direcciones que tienen que ver con esto. Esto ataña a Aduanas Panamá, también es otro problema que presentamos, entra demasiada mercancía de afuera, de países hermanos, y que la venden acá como si fuera hecho en Panamá, lo cual es una ofensa al turista, una ofensa al nacional que no conoce y al final termina comprando un producto que no es hecho en Panamá. Entonces son tantos problemas, tantas quejas, tantas inquietudes, que hemos elevado la voz, hemos ido a los medios, hemos hecho denuncias, y al ver que las denuncias quedan en el aire, entonces qué mejor manera de poder defender nuestro sector que es constituyéndonos en un sindicato. Eso es una competencia desleal, porque la ley, los decretos alcaldicios prohíben que los extranjeros vendan en territorio panameño. Entonces esto cada día se agrava, y con esta crisis que estamos viviendo de esta pandemia, la competencia es mucho peor, la participación de extranjeros, es una competencia directa. Entonces esto va en detrimento de nuestra profesión. Pero estamos hablando del que vende o del producto. ¿De qué estamos hablando? Del que vende, del que vende el producto. O sea, para que tú puedas ser artesano, el ministerio y la dirección de artesanías te otorga un carnet que te acredita para poder vender artesanía. La artesanía panameña
es única y exclusiva del nacional, ¿sí? Ujú. Entonces la pregunta es, ¿qué hace un extranjero vendiendo artesanías panameñas? ¿Puedes tú hacerlo en otros países? Nosotros hemos investigado y todos los países protegen su cultura. Tú no puedes hacerlo. Entonces todas estas cosas van en detrimento de nuestra profesión. Ok. Más o menos, ¿ustedes han hecho algún tipo de censo? eh, por lo menos qué cantidad de personas se dedican a esto. ¿Hablas a nivel de extranjeros o a nivel de panameños? De las dos, panameños y extranjeros. Ok, la base de datos, según el último censo, la población artesanal de Panamá es 16.500. Eh, el Ministerio de Cultura y la Dirección de Artesanías creo que publicaron una cifra que han acreditado 2.000, 3.000 personas en estos últimos meses. Si le sumas eso a lo que ya existía, eso a nivel nacional. El tema es que a nivel de los extranjeros, la competencia es fuerte en los eventos a los que asistimos regularmente. El problema lo vive el que está en el área de Panamá Centro y Panamá Oeste. Para nosotros, por lo menos yo resido en Panamá Oeste y es mucho más evidente. Entonces ya ellos hacen bazares, hacen eventos, organizan y hacen están, o sea, están de lleno en competencia directa con el artesano. Vas a diferentes malls de la localidad, diferentes plazas, diferentes eventos y están vendiendo. Y la artesanía, la buhonería, por decreto alcaldicio, por constitución, es único y exclusivo del panameño. Y es Eso, algo, es que y es eso le iba a algo, preguntar, dime. es que eso le iba a preguntar porque uno va, bueno, ya no tanto como antes, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero uno iba a los eventos y veía muchos extranjeros vendiendo, es más, hasta artesanía de los países de ellos. Pero De ¿quién le hecho, daba los permisos para participar? esa es la pregunta y es por eso que nos consolidamos en defensa para poder exigir a las autoridades que hagan su trabajo. En este caso, aduanas, migración, alcaldía de Panamá, Ministerio de Comercio, Ministerio de Cultura, Dirección de Artesanías. Entonces, aquí hay un montón de gente que tiene que velar por conservar y por apoyar y por fomentar al artesano panameño. Entonces, esto no es una inquietud de, de 11, 22 artesanos, no, señores, esto lo manda la Constitución de la República. La espina medular de este país en el área de cultura, nosotros estamos muy ligados al folclore, a la artesanía, entonces son cosas que van de adentro, son cosas, nosotros nos identificamos con nuestras artesanías, entonces un extranjero no te puede vender un producto en donde no va a vender ese sentido de pertenencia. ¿Qué te puede hablar de un sombrero pintado? ¿Qué explicación te puede brindar de nuestras etnias? Entonces yo no puedo agarrar mis artesanías, por ejemplo, y me voy a Otavalo, Ecuador, y pongo una mesa y me pongo a vender. Ustedes saben que eso no me lo van a permitir. Tú no puedes ir a Colombia, tú no puedes ir a México. O sea, lo que nosotros no podemos hacer en otros países, ¿por qué lo estamos permitiendo acá? Entonces, ¿qué Exacto. sucede? ¿Qué sucede con esto? Sacan al artesano panameño del mercado. Yo conozco de casos de compañeros que viajan, que venían de Chiriquí a abastecer los mercados artesanales en Panamá y al final estos señores de Centroamérica los sacaron del mercado y ellos terminan metiendo sus productos. O sea, yo te estoy hablando con base. En este caso te puedo decir la Shakira panameña, la Shakira de Panamá, que identifica la cultura de nuestros pueblos no buglé. La traen de Chiriquí. Y yo conozco muchísima gente porque yo vengo de una familia de artesanos. Nosotros estamos dentro de la ley 20 de propiedad intelectual, en el artículo 23, tenemos el derecho de comercializar la réplica de la Shakira. ¿Por qué? Porque vivimos en el área de Tolé, cerca de la comarca. Entonces, si nosotros nos acogemos a una ley y respetamos lo que dice la ley de propiedad intelectual, que es un derecho que tienen las comunidades de Tolé, San Félix, San Lorenzo, de vender la réplica, porque la original sigue siendo la de ellos. Nosotros lo respetamos y nos acogemos a esa ley. Y mi negocio trata sobre eso. Y yo enaltezco su cultura y me siento muy orgullosa de eso. Sin embargo, llega a este país cualquier cantidad de Shakiras procedentes de Ecuador, de Guatemala, de México, y se mete en este país y entra en fronteras cuando vienen las ferias y nacionalizan la mercancía y la mercancía se queda en Panamá. Entonces ese artesano que venía de Chiriquí
que abastecía las casas artesanales, los mercados artesanales, llegó un momento que tuvo que salir del juego porque cuando venía, ya pasó Juan. Entonces Exactamente. sí se dan cuenta el daño que todo este desorden nos ha ocasionado. Y eso por ponerte un ejemplo pequeño, por ponerte un ejemplo claro, por ponerte un ejemplo del que yo conozco personalmente. ¿Sí? Bueno, muy interesante. Muchas gracias entonces a la licenciada Yulitza Carrillo y a la secretaria general interina del sindicato, bueno, un sindicato nuevo, ¿no? Sindicato de Artesanos de Panamá, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, Yulitza. Muy amable. Muchas gracias por el espacio. Saludos.